tema de hoy es la educación colonial entre los siglos XVI y XVII bajo la dinastía de los Austrias. La conquista de España sobre América no solamente significó la ocupación territorial del continente, logrando vencer a grandes civilizaciones como lo fueron el Imperio Inca y el Azteca, como otros menores que eran sedentarios o semisedentarios e incluso nómades. Pero lo que trajo para el continente, si lo vemos de una concepción educativa, es que esta ocupación territorial al mismo tiempo no supuso ningún tipo de proyecto educativo. A consecuencia de esta conquista y el dominio ahora sí de este continente en manos de los españoles, se produjo una colonización que más bien fue sembrar en América todo un formato estatal que ya se conocía en la península ibérica, pero ahora en el nuevo continente. Es decir, crear una sociedad española en América. Esta construcción supuso de varias características, las cuales fueron en gran parte en detrimento de la cultura local. En primer lugar, la anulación de la memoria, es decir, borrar de lleno todas las creencias, leyendas, mitos que ya existían en América, como también destruir toda la cultura local, la destrucción de códices, la pérdida de prácticas religiosas, culturales, hizo que lentamente la identidad del aborigen vaya siendo despreciada por los españoles, tanto como obligarlos a hablar en la lengua española, ¿sí? Dejando atrás la lengua nativa, escolarizando, es decir, la escuela tuvo un gran lugar en la implementación de esta sociedad española, ya sean con los descendientes de estos aborígenes que habían sido conquistados, como también lentamente la educación de los hijos de los peninsulares en América. Y por último lugar, como no podía faltar, la catequesis, es decir, la enseñanza de la palabra de Dios, de las prácticas dejadas por Jesús en la tierra, hicieron que todo esto provocara una nueva sociedad, una sociedad colonial, basada en estos lineamientos españoles. Ahora bien, ¿cuáles fueron las consecuencias de todo ello? En primer lugar, el proceso de mestizaje, es decir, la cruza de diferentes etnias, las cuales trajeron mestizos, zambos y mulatos, como también la desestructuración de todas las prácticas ya existentes, es decir, de todo este equilibrio que existía comunitario, ya sea en los grandes imperios aztecas e incas, como podía ser esa estructura del Ayllu, esta reciprocidad entre las diferentes familias que la conformaban, como también un proceso de aculturación, es decir, una lenta o rápida en diferentes pueblos pérdida de la cultura local y tomando para sí como propia la de los españoles. Fue así entonces como la evangelización, es decir, la acción de llevar a cada pueblo y lugar la palabra de Dios, fue utilizada como una herramienta educativa, pensando incluso que en Europa era la religión, era la Iglesia Católica, la gran protagonista del conocimiento, es la que impartía en aquel entonces los conocimientos existentes, hasta incluso, ya desde la Edad Media, desechando críticas como lo habían sido en su momento los primeros humanistas y luego lo que serían los ilustrados. Pero en América, la Iglesia sería la total autoridad para enseñar no solamente las formas religiosas, sino también los conocimientos técnicos. Si apreciamos la imagen presente, podemos ver que al lado de estos nativos de América encontramos a una figura del viejo continente, un europeo de la Iglesia, es decir, quien acompaña en la palabra, en el conocimiento verdadero incluso, para entenderlo de alguna mirada eurocentrista en la época, es la religión, es la Iglesia, pensando incluso que Isabel de Castilla, en su testamento, había ordenado la evangelización de todos los pueblos de América, porque entendían que con ello
estos pueblos llegarían en primer lugar a conocer la verdadera fe, a Jesús, a Dios, pero en segundo lugar, encontrar las ideas de la civilización, del verdadero conocimiento, porque para la época, en su gran mayoría, el pensamiento de religión y conocimiento era algo que no se podía separar con facilidad. Los aborígenes, la conquista y la evangelización trajo una serie de debates hacia adentro de la Iglesia como así en el Estado español. Se dio lo que se conoció como la controversia de Valladolid, que puso en debate estas cuestiones entre dos importantes posiciones, Bartolomé de las Casas y Juan Ginés Sepúlveda, dos grandes extremos que condicionaban a los pueblos originarios a una u otra misión, a uno u otro destino. Les acerco un tráiler sobre esta cuestión que se hizo una película hace poco tiempo, que nos vislumbra y repasa un poco sobre en qué aspectos y cuál era la visión que tenía cada uno. Dice Aristóteles, y corrobora Santo Tomás, que los hombres son por naturaleza unos superiores y otros inferiores. Y es de recta razón que los bárbaros sean sometidos a los que no lo son, y que así los indios obedezcan a los españoles. La libertad individual es un derecho concebido por Dios como un atributo esencial del ser humano, porque por ley natural todos los hombres son libres. Fue un debate que planteaba si la conquista y la evangelización de América era algo legítimo. Y si no puede ser por la paz, habrá de ser por las armas. Salvaguardar a la humanidad es entonces esclavizar a los vencidos. ¿Quién es el bárbaro entonces? Y lo que se trataba era de buscar el bien para esos nuevos súbditos del imperio. Reciben caballos, mulas, asnos, ovejas, bueyes, cabras y muchas otras cosas jamás vistas por estos bárbaros. Muchos autores lo consideran como el primer antecedente de reflexión de los derechos humanos y del derecho internacional. Pero esos indios nos eran por completo desconocidos. Luego no estaban bajo esa jurisdicción. No eran súbditos del príncipe, ni siquiera de su santidad. Que no se puede analizar el Renacimiento del siglo XVI con lógicas del siglo XXI. Por favor, Ana. Pero es que, a ver, el poder y las luchas por el poder se han mantenido siempre igual desde que el hombre es hombre. El debate tuvo un trasfondo absolutamente humanista. ¿O tenemos que dejar que todos esos inocentes, víctimas de la idolatría, sigan siendo sacrificados por millares en los altares de los demonios? Mal podemos defender a los inocentes cuando los matamos en la guerra. Se resolvió favorable para los pueblos originarios, entendiéndolos como personas con almas, pero sin embargo aniñadas, donde se entendía que, fruto de no haber conocido a la verdadera fe, a Cristo, a Dios, entendían que su alma estaba en una forma de inmadurez. Y por lo tanto, los europeos, y obviamente la Iglesia, serían quienes que, mediante el conocimiento de la palabra, la evangelización, los harían entonces verdaderos hombres y mujeres, y así poder civilizarse. Fue entonces como en esta primera etapa de la educación en América por parte de los españoles se la conoció como la pedagogía de la conversión, es decir, la educación tanto de los pueblos originarios como también de los europeos, ya sean peninsulares y criollos, estuvo en manos de la Iglesia. Fue así entonces como la educación colonial tuvo dos etapas. Una primera que comenzó desde la conquista hasta lo que fue el Concilio de Trento, es decir, la Contrarreforma de 1547, la cual esto ya clases anteriores conversamos sobre las distintas transformaciones en aspectos educativos, y lo que fue desde
ese momento hasta la expulsión de los jesuitas en 1767 con las reformas borbónicas. Con respecto a la educación estatal, digamos desde el Estado para los pueblos originarios, existió, tanto así que tanto hombres como mujeres tuvieron la oportunidad de poder ser instruidos, pero no en sus prácticas antiguas, sino más bien en lo entendido para la fe cristiana, como también el poder español, que era lo necesario para sus vidas. Fue así como entonces existieron dos caminos en la educación, uno laico y otro religioso, pero no así tenemos que entender que en ambos no existía la religión, sino más bien todo lo contrario. El objetivo principal, como lo dijimos anteriormente, y era el gran mandato dejado por Isabel de Castilla, era evangelizar a estos pueblos. Existía, en primer lugar, una forma laica donde la encomienda, esta institución donde se otorgaba a un español encomendados, pueblos originarios, para que sean evangelizados bajo su administración. Es decir, el encomendero debía garantizarles, ya sea por motus propia o asignando a distintos sacerdotes, cumplir la tarea de educarlos en la fe. Mientras que por otro lado existía también una forma netamente del clero, ya sea gracias a la llegada de diferentes órdenes como franciscanos, dominicos, agustinos, carmelitas, pero principalmente de la Compañía de Jesús, con la fundación de distintas misiones por lo que fue América. Ahora bien, en ellas existían curas doctrineros, es decir, tanto en la encomienda como en la misión, que actuaban de maestros, es decir, les enseñaban los elementos necesarios y buenos para la vida en sociedad, y en todo ello giraba la idea de Dios. Fue así entonces como, además de enseñarles quién fue Cristo, las Sagradas Escrituras, los rezos, quién era Dios y las diferentes enseñanzas que dejó, se les enseñaban conocimientos básicos como lectoescritura, principalmente una adaptación de su lengua materna, primero con imágenes, luego graficando las palabras originarias al español y luego encontrando una traducción al mismo, como también algunas nociones muy básicas de cálculo, es decir, herramientas necesarias para sus nuevos trabajos en la sociedad colonial. Mientras que también, principalmente en los reductos, en las misiones, se les enseñaba artes y oficios, es decir, actividades las cuales no solamente les enseñaba una habilidad técnica, sino que les promovía la participación comunitaria en esos lugares. Fue así entonces como se les enseñaba aspectos de carpintería, alfarería, la agricultura, la ganadería, es decir, todas actividades necesarias para el sistema colonial, pero también elementos técnicos que desarrollaban habilidades en ellos. Por otra parte, tanto para españoles como criollos, también existía la educación. Es decir, desde el Estado se promovía la enseñanza primaria, es decir, la educación elemental en la época, donde se daban 4 tipos de contenidos, 4 grandes temas. El catecismo, es decir, la continuación de esta tarea que se iniciaba en la familia, de este acercamiento a Dios, donde se procedía a la lectoescritura del español, como la enseñanza de la aritmética, de las 4 principales y básicas funciones, ¿no?, de resoluciones, tanto la suma, la resta, la multiplicación y la división. Aquí existían luego 3 variadas opciones para la enseñanza elemental, donde existía lo que era la escuela particular, es decir, se contrataba las familias a un maestro privado, que este maestro tenía que dar cuentas de su conocimiento, pero principalmente tenía que mostrarle al cabildo su
buen cristianismo, es decir, tenía que ser considerado un viejo cristiano, ¿no? Puro y sin ningún tipo de problemáticas relacionadas a los pecados, ya que verdaderamente el conocimiento estaba de la mano de la fe. Por lo tanto, desde el cabildo se le otorgaban a estos maestros la habilitación para poder enseñar, como también una organización y planificación, donde se establecían los contenidos a enseñar, los días feriados, los días en los cuales tenía que acompañar a su estudiante a misa, como también una serie de castigos frente a distintos errores que podía llegar a tener en la enseñanza. Por otra parte, teníamos también a las escuelas pías, es decir, estas escuelas que provenían de parroquias o conventos, donde estaban creadas desde distintas órdenes católicas, por ejemplo, principalmente, como dijimos en América, los jesuitas, pero también existían de los dominicos, donde estas escuelas eran completamente gratuitas y a ellas asistían los criollos más pobres, como también algún que otro mestizo que, por sus características físicas, accedía en esta cuestión del blanqueamiento social, ¿no? Y podía acceder a estos conocimientos. Por otra parte, existía lo que era la enseñanza oficial, es decir, enseñanza impartida por el Estado, pero que sea impartida por el Estado, si lo pensamos desde nuestro presente, no era gratuita. Más bien, el Estado financiaba todas estas estructuras, que obviamente la mayoría de los maestros eran provenientes del clero, aunque algunos también laicos impartían el saber, pero este tipo de educación se cobraba. Pero también existían en estas escuelas del rey, escuelas organizadas por los cabildos, un sistema de becas para que pudieran acceder a esta educación. Un ejemplo de lo que fue una escuela del rey fue la Chacrita de los Colegiales, lo que hoy es lo que se conoce Chacarita, donde esta escuela estaba a cargo de los jesuitas. En continuación, al nivel primario, es decir, de la enseñanza elemental, continuaba la educación secundaria, más bien conocida en la época como los estudios preparatorios. Preparatorios debido a que estos españoles y criollos que continuaban en esta educación, el objetivo era formarlos para el nivel superior, es decir, adecuarlos a el nivel universitario, y a estas instituciones se las conocía como Escuela de Dios. ¿Por qué Escuela de Dios? Porque la idea, otra vez, dependía de conventos, tanto dominicos, principalmente jesuitas, como también franciscanos, donde los que iban a estudiar, porque principalmente, y en exclusividad más bien dicho, eran hombres, se internaban, es decir, vivían dentro de allí, porque no existían mucha cantidad de este tipo de escuelas, más bien estaban pensadas en una élite, porque se les planteaba esta idea de puente a nivel superior y por lo tanto viajaban de diferentes partes de los territorios a estas escuelas y allí vivían. Estas escuelas retomaban las enseñanzas del nivel anterior, profundizaban en nociones básicas y después progresivamente en mayor complejidad sobre lo que es el latín, la lógica, la ética, filosofía, matemática, física, hasta incluso elementos de astronomía, es decir, un elemento, un conocimiento mucho más complejo que era el nivel elemental. Uno de estos ejemplos de la Escuela de Dios fue el Colegio de Montserrat en Córdoba, colegio que estaba al lado porque dependía de la Universidad de Córdoba, colegio que estaba en manos de la administración jesuítica, donde, como dijimos antes, muchos de los jóvenes que concurrían ahí no eran de Córdoba, sino más bien de distintas partes del territorio, incluso algunos jóvenes célebres que después fueron conocidas en la historia argentina, como Juan José Castelli, Gregorio Funes, Santiago Derqui, fueron hombres que pasaron por estas instalaciones, donde el Colegio Montserrat en principal se utilizaba para poder descansar o vivir dentro de allí, ya que muchas de las clases se daban en la Universidad de Córdoba. El nivel superior estaba a cargo de lo que era el sistema universitario,
es decir, existían en América diferentes universidades, donde lo que se conocía como el Virreinato del Perú, hacia los territorios más al sur, como eran la Universidad propiamente de Córdoba, la de Santiago y la de Charcas, donde los más exclusivos jóvenes de la sociedad colonial tenían la posibilidad de estudiar en estos lugares. Aquí encontramos una representación de la Universidad de Córdoba, ¿no?, en los comienzos, lo que es en el 1613, donde acá se daban algún tipo de enseñanza profundizando lo que se había aprendido en los elementos anteriores, como filosofía, como también letras, y salían de allí con títulos de doctor, teólogos y entre otros más. Por supuesto que este tipo de educación estaba netamente reservada a los varones, pero a los peninsulares y criollos, tanto aborígenes, mestizos, como también los afroamericanos, por supuesto que no tenían ningún tipo de participación en este tipo de enseñanza. Más bien, estos últimos ni siquiera tenían un acercamiento a la educación de algún tipo, sino solamente a lo que es una instrucción católica. Pero lo importante y lo interesante es cómo este formato europeo de la universidad también fue replicado en la construcción de estos estados coloniales. Si hacemos un balance de lo trabajado hasta el momento, podemos entonces entender que los maestros de la sociedad colonial, de este sistema educativo, eran principalmente hombres del saber, que lo sabían absolutamente todo, es decir, eran especialistas en sus áreas, donde el 90% de ellos eran frailes, curas, donde la mayoría provenían todos de la Compañía de Jesús, jesuitas, pero provenían algunos de otras órdenes como dominicos, franciscanos, agustinos, pero también existían una serie de hombres laicos, es decir, hombres que tenían verdadera fe en la religión católica, pero que no pertenecían al clero, más bien eran pertenecientes a una élite que habían encontrado en la enseñanza una forma de enriquecerse, ¿no?, y tener algún tipo de ingreso medianamente sustentable y fijo. A continuación podemos ver diferentes textos, es decir, materiales didácticos, con los cuales los jóvenes trabajaban para aprender los nuevos contenidos. Si ustedes se fijan, todas ellas tienen elementos cristianos y por lo tanto, mediante la lectura, la comprensión, lo que llegaba por detrás era la memorización para el entendimiento de estos saberes. Los mencionamos tanto, los jesuitas eran la orden específica, la cual tras el Concilio de Trento habían tenido la tarea de volver a evangelizar a todo el mundo cristiano. Y por lo tanto, con su creación educativa, lo que se conoce como el ratio, este formato se tradujo a las diferentes escuelas que tuvieron, por lo menos en el Río de la Plata, siendo un recorte del continente americano bajo el sistema colonial español, las distintas escuelas jesuíticas aceptaron y trabajaron bajo ese esquema. Escuelas donde estaban presentes fueron en lo que es Buenos Aires, Salta, Córdoba, Santa Fe, La Rioja, Santiago del Estero, Corrientes y Mendoza. Por supuesto que su actividad, casi su predominio educativo, tuvo vigencia hasta su expulsión por parte de los Borbones con sus reformas aproximadamente hacia mediados del siglo XVIII. Este plan de estudios, el Ratio Atque Institutio Stadorium, de 8 años, comprendía de 2 niveles. Una estudia inferiora, comprendida en primer lugar por 3 años de gramática, ínfima, media y suprema, pasando por poesía y luego de retórica, para así luego acceder a Studia Superiora, comprendido en también 3 años, de lógica y matemática, física y ética, metafísica, psicología y matemática superior.
Es decir, el mismo plan de estudios y formato que se aplicaba en Europa se había replicado en América colonial. La importancia era tal que tuvieron los jesuitas a nivel educativo en América, que lograron disponer de imprenta, ¿sí?, para poder replicar los textos y así entonces promover no solamente la evangelización, sino también el conocimiento y difundir, ¿no?, la fe verdadera, como también los saberes, ya sean prácticos, teóricos, pero estrictamente de élite, como lo fueron en los distintos niveles superiores que mencionamos antes en las universidades. Una película donde puede verse un poco de toda esta situación, de la importancia de la iglesia en la educación, de cómo eran instruidos los pueblos originarios con la conquista y la colonización de América, es la película de 1986 conocida como La Misión. Todo esto que trabajamos hoy como bibliografía base se sugiere para profundizar y acompañar los contenidos, la lectura del texto de Ramallo.